un problema que ocurre dentro del trabajo parto, o tal vez antes del trabajo parto, o probablemente nos damos cuenta posterior al parto, ¿no? Entonces, estas son las lesiones que, que son producidas en el feto, producto de la fuerza mecánica. Como consecuencia de esto, lo más leve que puede aparecer son los eritemas, las abrasiones, deformaciones, traumatismos, es decir, todo lo que puede haber una complicación dentro del trabajo de parto si nosotros no sabemos manejarlo y nosotros no sabemos un buen examen, un buen diagnóstico, se nos puede escapar a nosotros. Por eso que es importante cuando ustedes han aprendido lo que es el examen abdominal en obstetricia, básicamente lo que son las maniobras de Leopold, ustedes saben muy bien cuánto es una posición, presentación, situación de la criatura y cómo en el mecanismo de trabajo parto, cómo va a rotar su cabeza dentro de la cavidad, dentro de la pelvis, ¿no? Entonces, de esa manera, cuando hablamos nosotros, ¿cuál es la variedad de presentación? Es decir, por ejemplo, está una ipsilaca izquierda anterior, sabemos nosotros qué cosa estamos tocando y cómo va a rotar la cabeza de acuerdo a la curva del partograma. Evidentemente, ustedes tienen que saber en la parte abdominal, la parte obstétrica, que todo está yendo muy bien, en la parte vaginal igual, y de esa manera tener una culminación en el parto que tengamos una criatura en buenas condiciones, ¿no? No sacar una criatura que esté en malas condiciones. Entonces, siempre hay que prever esto, porque una lesión puede llevar esto a un deterioro funcional o una estructura del cuerpo de la criatura. Llámese un hematoma, llámese una fractura, llámese un problema neurológico mayor, ¿no? Esto producido probablemente por una fuerza mecánica, como la tracción, como una torsión o una mala rotación en lo que estamos atendiendo el parto, ¿no? O una elongación. A veces traccionan demasiado la cabeza sin saber cómo se ha presentado ni a dónde debemos derrotar, ¿no? Entonces, para eso es la práctica. Cuando estamos en la práctica y vemos cómo es la atención de parto, doctores, es el control de un parto. La atención de parto no es recibir un bebé. Muchas veces le digo eso a ustedes, ¿no? Atender o recibir un bebé es simplemente un recibidor. Es como, por ejemplo, ustedes escuchan en la noticia, tal policía atendió tantos partos, ¿no? O tal bombero tantos partos. No, nosotros somos la parte científica, la parte que tenemos que ver cuál es la fisiología, cómo es el mecanismo del trabajo de parto, cómo es la curva del trabajo de parto, cómo es el descenso de la criatura, en qué momento va rotando y cuántos grados va rotando. Es decir, le ponemos la parte científica. Eso es la atención de parto. Y de esa manera vamos a evitar nosotros que exista una complicación en el trabajo de parto, ¿no? Porque tenemos que tener nosotros pensando que esa criatura que viene en nuestra familia, puede ser nuestros hijos, puede ser nuestro sobrino, puede ser nuestro nieto, es decir, qué cosa, queremos dar una calidad de atención, ¿no? Eso es al final, tenemos que lograr o conseguir esa, ¿cómo se llama? Ese objetivo que debemos trazarnos nosotros, ¿no? Dentro de los cuadros de estos niños que usted va viendo en la lámina, aparentemente vemos que es una criatura orgánicamente se encuentra bien, pero eso es lo que debemos conseguir nosotros, ¿no? Entonces, para esto existen factores de riesgo, factores epidemiológicos que tenemos que tenerlo presente, porque los prematuros, por ejemplo, ¿no? De la atención de parto tenemos más o menos un 15-20% de la atención de niños que son prematuros, que no vienen menos de 37 semanas de gestación. Aparentemente son fetos pequeños, ¿no? Pero como tal van a encontrar un canal de parto totalmente amplio y puede no sufrir o rotar en forma no adecuada, ¿no? Hace una rotación interna no adecuada, entonces esto va a conllevar al final tener un hematoma, un caput sucedáneo, etcétera, etcétera, ¿no? Los cuadros infecciosos que puede presentarse también en la mujer o las malformaciones que pueden tener estas criaturas. Entonces, existen factores de riesgos importantes como son tanto para la parte del feto, tanto como la parte materna, o con el mismo canal de parto. Es decir, si nosotros no evaluamos estos tres factores importantes, lo que es el feto, la madre y el canal o el trayecto o el conducto, lo que queramos llamar el canal pélvico, entonces tenemos que conocer bien para evitar las complicaciones. Por ejemplo, si tenemos en los cuadros, en los fetos, por ejemplo, la macrosomía,
Entonces, un feto grande, un feto macrosómico que pasa los 4 kilos en una mujer primípara, por ejemplo, ¿no? O una añosa primípara, podemos condicionar un mal trabajo de parto y la consecuencia puede venir después. A veces decimos, no, sí sale por abajo. Sí sale, puede salir por abajo, pero puede tener complicaciones, doctores. Eso es lo que debemos de evitar. Entonces, todo feto macrosómico desde ya es un signo de riesgo para poder nosotros probablemente someterlo a una cirugía. Es decir, estamos buscando un bienestar, porque ese feto, como vuelvo a repetir, y no me voy a cansar de repetir esto, pensando que ese producto es nuestra familia, doctora. Y de igual manera, los pretérminos, como les explicaba, ¿no? Los embarazos gemelares que por lo general traen distocia de presentación. Uno de ellos está podálico, el otro transverso, el otro o los dos cefálicos, con riesgo que se puede engatillar, demora el trabajo de parto, la depresión es primer grado, segundo grado. Es decir, estos productos nos van a traer cierto tipo de patología para la atención del parto, o de repente tiene un gatillamiento, de repente tiene el cordón umbilical, se hace lo que se llama la distocia de cordón, es decir, uno se enreda atrás del otro, es decir, nos trae muchos problemas esto, ¿no? Y la distosia de presentación, como voy a repetir, una distosia de presentación, una presentación podálica, por ejemplo, ¿cierto? Unas nalgas puras, o unas nalgas francas, o una presentación podálica compuesta, ¿no? O una distosia funicular. Es decir, toda distosia de presentación que no haga esta criatura nos va a conllevar a tener un riesgo mayor para tener complicaciones o producirse un trauma obstétrico. En cuanto a los factores de la madre, la talla corta, la pelvis estrecha, la epidemíparas. Eso básicamente, doctores, ¿por qué? Vuelvo a repetir, no siempre una talla corta indica que sea una pelvis estrecha. Nosotros hemos tenido casos en los hospitales de mujeres de talla corta que han ido para un parto vaginal tranquilo. Como también la talla alta no siempre indica que es una buena pelvis, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que conocer nuestra pelvimetría. Cuando hagamos el tacto a una mujer, tenemos que ver los tres estrechos, el estrecho superior, el estrecho medio, el estrecho inferior, con los diámetros que ustedes ya han aprendido en teorías anteriores. Estos estrechos, pues ustedes saben muy bien que tienen su diámetro anteroposterior, diámetro transversal, diámetros oblicuos. Y el estrecho medio tiene su diámetro anteroposterior, el diámetro transverso, de igual manera el estrecho inferior. Es decir, nosotros en una pelvimetría que generalmente la hacemos en primíparas a las 36 semanas, ¿no? Tenemos que, o de repente tenemos a mujeres que son cesáreas una vez, dos veces, han sido cesáreas por un sufrimiento fetal, etcétera, pero estamos en la obligación de hacer un tacto vaginal para ver cómo está su pelvis, si esa pelvis es adecuada para ese trabajo de parto que va a tener, ¿no? Es decir, debemos conocer bien nuestra pelvimetría con nuestras pacientes. La primípara, si bien es cierto, hasta cierto punto le pongo acá, ¿por qué? Porque su trabajo de partos es casi el doble de lo que es una multípara. Entonces, en cierto modo, también tenemos que tener cuidado como un factor de riesgo eso. En el parto tenemos las maniobras obstétricas, ¿no? El parto instrumentado, el parto precipitado, el trabajo de parto disfuncional. Esto es importante, doctores, porque las maniobras obstétricas, a veces el tacto vaginal a repetición, conlleva tener muchos factores, desde un cuadro infeccioso hasta una probable deflexión de la cabeza, ¿no? Ustedes saben que la depresión puede ser primer grado, segundo grado, tercer grado, es decir, la presentación de primer grado es su punto de referencia, es el, ¿cómo se llama? El Bregman, de segundo grado, punto de referencia tenemos nariz, y depresión de tercer grado es mentón, lo que les explicamos en la práctica cuando alguien me dice, oiga, doctor, este es en una presentación, una mente ilíaca derecha posterior, me está diciendo el doctor qué cosa que está en una depresión de tercer grado, no lo va a someter, eso pues es un trabajo de parto, ¿correcto? De igual manera, los partos instrumentados, ¿no? Esos partos cuando el expulsivo es elongado, el expulsivo es tardío, el expulsivo es largo, prolongado, como quiera llamarse, muchos médicos colocan lo que es el force. El force son dos paletas metálicas que se coloca en la región temporoparietal de la criatura y se va a ir rotando hasta volver la cabeza en occipito púbica de acuerdo a la contracción para que pueda producirse el expulsivo. No solamente esto, existe otro equipo que es el vacuum, pero finalmente creo que ya el vacuum casi no se está usando. El vacuum es como una ventosa, como un chupón, vamos a decir así, que se coloca
en la región parietal, y de esa manera se le tracciona hacia abajo la cabeza de la criatura de acuerdo a la contracción. Pero si uno no sabe manejar estos equipos, mejor no lo haga, porque vamos a condicionar hasta fractura del cráneo con este parto con el force, o hematomas o cefalohematomas, o caput sucedáneo con esta ventosa que le manifiesto. No solamente es ahí, creo que en un momento dado conversamos sobre esa hemorragia del posparto, ¿no? Cuando no se toca bien, ¿cómo se llama? La cabeza, a veces agarran hasta el cuello y todo se tracciona y hay un desgarro del cervio, ¿no? Pero en fin, ese es tema de otro punto. Pero cuando nosotros estemos acá, lo que tenemos que ver es esto, ¿no? En el parto, doctores, por favor, un buen monitoreo, un examen continuo en lo que es el descenso de la cabeza. Ustedes saben muy bien eso. Cuando examinen el tracto vaginal, dilatación, incorporación, membrana, altura de presentación, pelvimetría, canal de parto, debemos examinar nosotros entonces para tener un buen desarrollo y un buen descenso de la cabeza, ¿no? El trabajo de parto disfuncional. Esto le pongo porque, si bien es cierto, ¿qué cosa es un trabajo de parto disfuncional? Para muchos simplemente es una hipodinamia. No, doctor, puede ser inverso, puede ser una hiperdinamia, que es más catastrófico, porque una hiperdinamia conlleva llevar al móvil, traccionar dentro de la cavidad pélvica, no le deja rotar y por lo tanto esa cabecita va chocando con los huesos y al final tenemos la consecuencia mayor, ¿no? Entonces, tenemos ahí que ver esto nosotros, ¿no? Entonces, para esto vamos a tratar de un poco sistematizar lo que vemos y lo que vemos en la práctica médica también, porque ¿qué médico no le ha pasado? ¿Qué ginecólogo no le ha pasado esto? ¿No? ¿Qué ginecólogo no le ha pasado? Es porque no atiende parto, pues, pero nosotros tenemos que estar preparados ante las eventualidades o los casos adversos que se nos puedan presentar, ¿no? Y saber explicar a la mamá, saber explicar, porque tenemos un costado, tenemos al neonatólogo. El neonatólogo no está, entre comillas, no está supervisando, es como nuestro juez que está al costado, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que conocer nuestra fisiología, la anatomía y cómo es el trabajo de parto. Bien, dentro de esta clasificación, ustedes van a encontrar una serie de clasificaciones en uno y otro lugar, van a encontrar ustedes. En esta clasificación vemos ahí que hay traumatismo muscular. Lo más común cuando es trauma muscular es el hematoma que se produce en el músculo esternocleidomastoideo. Ese es lo que vemos ahí, ¿no? Una elongación, una manera como no se debe rotar, van a provocar ese tipo hasta desgarros del mismo, y produciéndose lo que se llama hasta los hematomas, ¿no? El traumatismo cutáneo, las laceraciones, las petequias, los hematomas que puede aparecer. A veces tenemos niños que nacen y no hay un trauma cutáneo que es evidente en el trabajo parto y lo sacamos y está con petequias, muchas veces por el cordón umbilical que lo tienen presionado ahí la criatura, ¿no? Entonces se forman esos pequeños, o tienen un trastorno de coagulación. Los traumatismos osteocartilaginosos, ¿no? Dentro de ellos, de este grupo, el cefalohematoma, los caput sudanos, la fractura de cráneo, de clavícula, fractura de hueso largo. Dentro de este grupo, el más frecuente que vemos en la práctica médica, tenemos a la fractura de la clavícula, ¿no? ¿Cómo? A veces, inclusive, nosotros intencionalmente tenemos que realizar la fractura. Doctor, esto suena un poco paradójico, oiga, está enseñando, pero ¿cómo es que ocurre, no? Entonces, expliquemos un poco esto. Generalmente cuando uno no conoce bien esto, o de repente conoce y cuando nuestro paciente viene en expulsivo a la emergencia, y decir, tenemos que pasar, sale parto, ya lo tenemos a la criatura de acá abajo, ya lo tenemos ya que está coronando, o probablemente empujando y ya sale a la cabeza, y no damos cuenta que esta mujer ha venido en expulsivo, y la cabeza es de un feto grande, ¿no? Y a veces existe un enclavamiento de los hombros ahí, ¿por qué? Porque no ha rotado bien el diámetro biacromial es mucho mayor, se enclava en lo que es la región púbica y la región sacra, ¿no? Entonces, uno puede hacer la maniobra de rotación externa y puede ser hasta una tracción. Y por último, a alguien por arriba se le ocurre, haga la maniobra de Christelle, que es totalmente contraindicado. Uno empuja con la mano, con el puño, con el codo. Y eso también condiciona mucho factores, hasta fracturas de fémur. Entonces, como les decía, la fractura de clavícula es lo más común que vemos por una mala rotación, doctores. Muchas veces sale bien y quien se da cuenta es el pediatra. Y a veces ni el pediatra, porque después que se encontró un callo óseo más adelante,
recién se dieron cuenta de que hubo una fractura ahí. Y esto conlleva pues a una parálisis que vamos a hablar más adelante dentro del sistema, ¿no? ¿Por qué le decía que en unos casos nosotros hacemos intencional? Cuando existe un enclavamiento de hombro y hacemos toda la maniobra que ustedes conocen de McRow, elongación, la pierna, etcétera, todo lo que ustedes conocen, a veces tenemos que introducir un dedo y fracturar la clavícula para que pueda disminuir el diámetro biacromial y sacar. Pero previamente tenemos que comunicar eso pues a la práctica, porque si no hacemos esa maniobra, evidentemente vamos a tener compromisos mayores hasta una muerte, inclusive se puede morir una criatura por no salir eso, ¿no? De igual manera, cuando son los huesos largos, ¿no? El fémur, por ejemplo, que usted conoce, en un parto podálico, bueno, hoy en fecha creo que ya muy poco se atienden los partos podálicos por, por razones X, ¿no? La mayoría de estos van a hacer las operaciones, pero cuando no se sabe agarrar un podálico o cuando se tracciona o hace una maniobra contra rotación, podemos lograr fracturar este hueso, ¿no? Eh, Lamentablemente, pues es cosa que ocurre, ¿no? Así es que esto no es raro, ¿no? Nadie dice, a mí no va a ocurrir. Por eso es que es importante conocer nuestro trabajo de parto. En cuanto a las lesiones neurológicas, tenemos las lesiones a nivel central y a nivel periférico, ¿no? Entonces, estas lesiones a nivel del sistema nervioso central son los hematomas que ustedes habrán escuchado o han visto, ¿no? Los hematomas sucaranoideos, las hemorragias periventriculares, las hemorragias que pueden ocurrir a nivel del cerebelo y lo que es peor, las lesiones medulares, ¿no? Son raros, pero también está descrito esto, ¿no? Particularmente no lo he visto, pero está descrito en la literatura esto, ¿no? Los traumatismos a nivel periférico, ¿no? O sea, la parálisis facial, la parálisis del plexo braquial y la parálisis diafragmática. Lo más común acá, doctores, es el plexo braquial en orden de frecuencia en comparación con la parálisis facial, que lo vemos, doctores, no es así. Por eso que es importante cómo rotar la criatura, ¿no? Y ya yendo un poquito más allá, la lesión es mucho mayor, que viene a ser de los traumas de los órganos, ¿no? Una rotura hepática, una rotura del gran suprarrenal, una rotura del vaso, lesiones oculares, y es decir, ya el compromiso es totalmente severo, o sea, ¿no? Es a veces es muy penoso que tengamos esto, ¿no? Entonces, esas aleaciones que hemos conversado, que hemos visto, ¿no? A veces, doctores, tengo que decirlo de todas maneras porque es parte de nuestro tema de hoy, ¿no? El cirujano, muchas veces decimos, oye, es un trabajo de parto normal, vamos a suponer que es una pelvis estrecha, etcétera, entonces uno está con líquido verde, entonces uno va apurado a hacer la cesárea, entonces muchos médicos creen que con un solo corte de frente debemos estar abajo y ya somos grandes cirujanos. No, doctor, hay que hacer las cosas reales como son. Se respetan los planos, se respeta la anatomía, ¿no? Que si bien hay que hacerlo un poco rápido, pero a veces uno bruscamente va con el bisturí y corta, doctores. Corta a veces el cráneo, puede cortar la cara, si está en podálico, puede cortar la región glútea, ¿no? Es decir, doctores, eso es, el corte puede ser profundo, puede ser superficial. Nadie me va a decirme que no suene raro. Yo creo que dentro de los ginecólogos, pues, sí, que todos han visto, ¿no? No le estoy diciendo que lo hayan hecho, pero sí se ve, ¿no? Entonces, para eso tiene que ser pues con la experiencia, con el cuidado, con la mano de científico, con la mano de un artista, entrar y sacar una criatura en buenas condiciones, no sacar a las locas un producto. Perdone que diga así, pero esto debe ser así, ¿no? Para evitar las complicaciones mayores en una criatura. De igual manera, las petecas, eso por lo general, generalmente es una compresión, inclusive una presión intraórtica, una venosa, una trombocitopenia, un circular de cordón ajustado, ¿no? Es decir, todo lo que pueda conllevar a comprimir la circulación. Como ven ustedes ahí, miren ustedes, esta criatura tenía el circular, tenía en los brazos, ¿no? Y esto conlleva que disminución de la irrigación, en las petecas, la compresión de los vasos sanguíneos, igual acá. ¿No? Miren ustedes ahí la presión que se realiza, ¿no? Un expulsivo prolongado, la presión que se va realizando, eso tener presente. Bueno, favorablemente esto se resuelve fácilmente, ¿no? Esto no necesita tratamiento, no necesita ni un corticoide, esto se resuelve en 2, 3 días, gracias a Dios, por una compresión, ¿no? Esta es una lámina para ver la fractura ¿cómo se llama? De la clavícula, ¿no?
Esta fractura de clavícula puede ser totales o simplemente desplazadas o en tallo verde, como le llaman otros, ¿no? Entonces, y a veces, como yo le decía, cuando son simplemente pequeño fisura o un desliz, esto pasa hasta a veces desapercibido, ¿no? Pero cuando ya las cosas son mayores, ya encontramos parálisis de los brazos, no hay compromiso que ahora vamos a ver de estos síndromes, ¿no? Entonces, lamentablemente hay una hipotonía, hay una disminución de la función del lugar mismo, ¿no? Y me olvidaba lo que es la necrosis de grasa subcutánea, ¿no? Esa compresión que existe, esas lesiones induradas y de tamaño variable que ocurre como un hematoma que ocurre en el brazo o puede ocurrir en el cuello, en la espalda, ¿no? Que se ve más en fetos grandes o una mala rotación que se logra ver, ¿no? Bueno, dentro de, como yo les mencionaba anteriormente sobre la fractura de clavículas, tenemos ahí, vean ustedes, perdón que le ponga ahí, vean esa fractura que está ahí, ¿no? En la fractura de la clavícula, dentro de todos los huesos es lo más frecuente que vamos a encontrar, ¿no? A veces sacamos la criatura y ni cuenta nos damos, y cuando el pediatra va a examinar lo que hay una hipotonía en el brazo, nos comunica qué cosa ha habido un evento adverso ahí, ¿no? Evidentemente nadie tiene la intención de hacer esto, ¿no? O sea, el médico a veces por descuido o no rató bien, entonces ocurre esto. O también hay que pensar también que ese feto puede estar desnutrido, hipocalcémico, ¿no? Entonces también esos son otro tipo de factores que van a coadyuvar para esto, ¿no? Entonces vemos ahí que hay una deformidad en los hombros y hay una crepitación a la palpación. Ustedes tocan esa región de la clavícula y sienten como un clip ahí, ¿no? Como un clip suena ahí, ¿no? Doloroso, evidentemente, ¿no? Producto de una mala presentación al paso del diámetro vía acromial, como le decían. Este efecto no rotó bien o hubo un parto precipitado que se quedó, o de repente estuvo una sobreestimulación uterina, una hiperdinamia que hizo que el producto baje bruscamente y no le dio espacio para que pueda rotar, ¿no? En una hospital pública y se queda enclavado ahí los hombres, ¿no? Esto se ve, como se dice ahí en la lámina, en poálico. No necesariamente tiene que ser parto vaginal, doctores. Yo he visto también en casos por cesárea, ¿no? A veces no han sabido ni sacarlo. Porque en cesárea hay que saber rotar una criatura para que los brazos de la criatura no se queden atrapados. Ahí se hace una rotación y contrarrotación para poder sacar la criatura, ¿no? Ahí vemos que el reflejo de Moore está incompleto, o disminuido, o ausente, ¿no? El reflejo de Moore es cuando, recordando un poco sus estudios ustedes que ya han llevado a pediatría, es como cuando alguien asusta, entonces hay algo que uno se retrae, ¿no? Entonces, si alguien asusta y está hipotónico un brazo, no moviliza, entonces hay que pensar que hay un compromiso ya mayor en estos productos. Y lo que son no desplazados en tallo verde, como le mencionaba, aparentemente es el más frecuente. Asintomático, a veces se diagnostica, como decía, por la presencia de un calloso. Cuando vienen a su control, el pediatra lo ve, notan ahí algo y toda una placa y un callo óseo, ¿no? Producto de que hubo una fractura en el tallo verde, ¿no? Que gracias a Dios no ocurrió muchos problemas, pero lo que sí puede haber son desplazados. Y cuando hay una fractura completa, es como si fueran dos espolones que están ahí, ¿no? Uno de repente puede irse hasta pulmón, ¿no? Entonces, eso es más preocupante, eso es más severo, ¿no? Y ustedes lo van a observar ahí cuando el reflejo motor está ausente, cuando el pediatra lo está examinando, ven que un brazo no mueve, ¿no? Inmediatamente lo que hacen los neonatólogos, levantan el brazo, bueno, ya particularmente yo no conozco mucho eso, pero levanta el pediatra y ve que un brazo no mueve, entonces está sospechando que algo mal está pasando, ¿no? Entonces el reflejo de Moro es incompleto, el signo de la tecla o crepitación, ustedes tocan ahí y suena así como una tecla, crack, crack, suena ahí, ¿no? El pronóstico es bueno y ustedes van a ver que los pediatras o los traumatólogos pediatras recomiendan si es una inmovilización más o menos 2 meses como término promedio y como estas son criaturas y se recupera fácil, ¿no? Generalmente, doctores, no va a complicación mayor, generalmente, ¿no? Pero eso no quiere decir que sí se pueda presentar mayor. Hay el neumotórax, como decía, que una de estas puntas de lo que quedó roto pueda presionar hacia el arcón de pleura y a pulmones, por eso un neumotórax, ¿no? Hay atrofia del brazo, hay lesiones del plexo braquial, hay disminución de la motilidad, que es lo que llama la atención inmediatamente, ¿no? Eso es lo que primero ven el pediatra y ve de qué se puede estar tratando eso, ¿no? Eh,
La siguiente lámina. A ver. La fractura escapular, ¿no? La fractura escapular es rarísimo, pero también se da, ¿no? Es raro, raro la fractura de escápula, ¿no? Como ahí mismo dice, son raras, causadas por una, una fuerza en las extremidades superiores o una gran presión o tirón de la fuerza sobre los brazos, ¿no? Se asocia generalmente a neumotoras y esto es importante, se asocia generalmente a la maniobra de Christelle, doctores. Perdonen ustedes, yo soy enemigo de ver eso, la maniobra de Christelle está totalmente contraindicado. No, si nosotros sabemos nosotros un buen monitoreo, esta mujer tiene buena dinámica, usted ya se no va a tratar de explicarle qué cosa es dinámica uterina, con todo lo que ustedes conocen, existe una buena dinámica, por último, pueden corregir la dinámica en nuestras pacientes, ¿no? Y no necesitan de esta maniobra, a veces hay la desesperación del personal obstétrico, llámese ginecólogo, llámese obstetría, llámese residente, están haciendo una presión en la cavidad abdominal, como le decía anteriormente, con puño, con codo, yo he visto una vez hasta con una rodilla, evidentemente entonces se llamó la atención al personal, pero para lo que voy, el hecho es cómo que se llega a eso, ¿no? Imagínense ustedes tener una fractura de escápula, qué raro, es un hueso duro, ¿no? Pero está escrito en la literatura que estos son maniobras de lo que una mal, esta es una lámina de la fractura, y vemos la fractura prácticamente completa que está dirigida hacia abajo, la clavícula, ¿no? Que produce un neumotórax, esto, ¿no? Entonces, en estos casos vemos ahí que la sintomatología es la presencia de la crepitación, que es básico, que le decía, los hematomas si hay compromiso vascular. El edema, por lo general, vamos a tener un tejido inflamatorio, va a estar hematoso en la zona y el dolor, ¿no? Y lo que da el diagnóstico a esto es la impotencia funcional. El tratamiento, como yo le decía, es el tratamiento, el vendaje y la inmovilización del mismo, ¿no? De igual manera, la parte ocular, creo que no se había mencionado, en la parte ocular puede ocurrir desde una hemorragia de la retina y subconjuntival. No, no es raro, vemos a veces, los niñitos nacen, a veces vemos loco, hay una hemorragia. Eso es porque no se rotó bien o porque demoró el expulsivo, realmente que o hasta lesiones como la lesión del conducto lagrimal, por ejemplo, ¿no? Bien. El tratamiento en las lesiones que son del músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Acá también igual, ¿no? El tratamiento acá es reposo, vendaje en la zona, ¿no? Hay un movimiento de extensión del cuello, van a ver ustedes de que ese músculo está comprometido y eh, jala o deforma la parte de la cara de la criatura, elongándose hacia abajo, como una tracción, como una compresión, porque existe un daño a nivel de ese músculo esternocleidomastoideo, ¿no? La recuperación también acá es analgésico y es un vendaje que lo damos nosotros de 3 a 6 meses, que esto ya es con ayuda ¿cómo se llama? Del neurólogo, con ayuda del traumatólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre, doctores, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Eh, Como le vuelvo a repetir, en este problema de la lesión del plexo braquial, que es más frecuente que esto, por ejemplo, ¿no? Hay un síndrome que se llama el síndrome de Duchenne. En esto no solamente es la hipotrofia muscular, sino también hay compromiso de los nervios, sobre todo en C5 y C6. No, en estos casos, el médico le ve que este brazo está en una aducción, hay una rotación interna del hombro, el hombro se mete hacia adentro, permítame ese término, se mete, la cabeza del húmero se mete, ¿no? Entonces, es una extensión y pronación del codo. También, ¿no? Hay una flexión del carpo y de los dedos de la mano. Eso es lo que vemos cuando existe esa lesión de tipo, ¿cómo se llama? Las lesiones esto de tipo de Duchenne, ¿no? Pero cuando ya es mayor o es más abajo la lesión de C7, C8 y T1, es la lesión de Klumpe, que es algo parecido a la anterior, ¿no? Pero la lesión es mucho mayor y a veces la lesión es total, ¿no? La lesión ya prácticamente no moviliza y está en pronación con la cabeza del húmero rotado y hacia adentro, ¿no? En cuanto a la fractura de cráneo, para que vean ustedes, ¿no? Un trabajo de parto, ¿no? Es tan bonito, es tan apasionante, autores, pero también nos puede conllevar
a mucho riesgo. Mire, de lo que hablamos simplemente de una pequeña petequia, lo que puede ser una cosa tan simple, a llegar hasta la fractura de cráneo, ¿no? Imagínense ustedes hasta llegar a ese extremo, ¿no? Son infrecuentes, como menciona ahí. Los huesos de recién nacidos están poco mineralizados, ¿no? Por lo tanto, son más compresibles, son más frágiles estos huesitos de esta criatura, ¿no? Entonces, los más frecuentes son a nivel de las líneas, son lineales, ¿no? Que generalmente no se asocian a una depresión. Es decir, a nivel de las suturas, hay un deslizamiento, pero ustedes al tocarlo no va a producir esa depresión, ¿no? Entonces, esto puede conllevar a un problema mayor, a un hematoma, una hemorragia intracraneal o subaracnoidea si fuera mayor, ¿no? Como dice ahí, un hematoma subdural con una hipertensión endocraneal que es peor todavía, doctores, ¿no? Ya con las consecuencias que ustedes ya saben, una hipoxia cerebral, una neurosis cerebral, ya todo lo que ustedes conocen, lo que puede acarrear esto, una hemorragia intracraneal, ¿no? O hasta muerte de la criatura, ¿no? Puede ocurrir esto, como se llama, las fracturas en la base del cráneo, ¿no? Con una hemorragia severa, con compromiso de la arteria basilar. Evidentemente ya esto es un cadáver, esta criatura, ¿no? Entonces, lo que quiero explicarles es una buena atención, una buena rotación, un buen examen clínico, un buen diagnóstico, doctores. Haciendo eso, vamos a evitar este tipo de complicaciones mayores que puedan aparecer. Miren ustedes, hay una depresión, hay una fractura de cráneo a nivel de la región frontoparietal. Ven ustedes deslizados un poco hacia el lado izquierdo, como una concavidad en la placa, ¿no? Una compresión. Este es el equipo de Force que le mencionaba. Son dos paletas metálicas que se colocan en la región temporoparietal, ¿no? Que uno debe rotar de acuerdo a cómo rota la criatura. Por ejemplo, si yo encuentro una criatura en un occipito iliaco izquierdo anterior, debo de rotar para que se vuelva un occipito púbica un 45 o 60 grados para que pueda salir y de esa manera traccionar y jalar hacia abajo con mucho cuidado que vaya en forma simultánea con la contracción y van ustedes elongando. No se trata de jalar sin contracciones, ahí viene el problema, ¿no? Ahí vienen los hematomas, las hemorragias que puedan aparecer ahí, la carita de la criatura puede estar marcada. Ese es lo que se llama el famoso force, ¿no? Miren ustedes acá, hay un hematoma tremendo, no hay un amoldamiento, miren esta criatura cómo quedó, ¿no? Esto ha sido producto de un force mal aplicado, ¿no? Acá tenemos nosotros lo que creo que en su momento también le dije, lo que son la parálisis, ¿no? La parálisis facial en la criatura, ¿no? Esta parálisis facial, eh, como su nombre amigo, ustedes habrán visto en una persona adulta lo que es una parálisis facial, pues, ¿no? Entonces, ahí vemos nosotros que hay un compromiso del nervio facial, ¿no? Que hace que se produzca la caída de ese músculo, no haya buena succión, a veces se dan cuenta, a veces tan simples o muy leve que no pasa desapercibido, pero cuando es marcado, es toda la región facial que está comprometida, ahí, ¿no? Está elongado, ya sea por un daño neurológico, puede haber, o posiblemente por una compresión. Si es una compresión es tipo pasajero, que en una semana, 2 semanas se recupera, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también, sobre todo en la devolución. Ven ustedes ahí cómo está, no guarda la simetría en el primer dibujo súper izquierdo, no, hay una tendencia de llevar hacia abajo la comisura, la caída del músculo facial, como se ve ustedes ahí, ¿no? Y hay un compromiso mayor hasta llegar a un problema hemorrágico, ¿no? De igual manera, en esta lámina vemos cómo la deformación de la carita de la criatura, ¿no? Esa compresión, esa contracción del músculo facial, la boca que tiene la criatura es una boca que está salivando, que no va a deglutir bien, etcétera. Y miren ustedes con esa lámina en la parte inferior. En la parte inferior hay una parálisis facial total de esa criatura donde totalmente ese nervio facial está comprometido, ¿no? Esto ya lo conversamos un poquito, ¿no? Era sobre las lesiones de plexo braquial. Se presenta en los recién nacidos hipertróficos con distocia de hombros, ¿no? Eso es lo que le decía, no rotaron bien, hay un enclavamiento de hombros, etcétera, etcétera, ¿no? O en presentaciones pelvianas, en presentaciones podálicos, cuando uno jala el podálico antes de tiempo, porque ustedes cuando llenan un podálico, doctores, como las recomendaciones doy, dejen, la naturaleza solo hace su función, hacen que la dinámica continúe
ustedes ven que la región podálica va viniendo, ya sea en nalgas puras o con las piernitas, y no se toca. Déjenlo ustedes ahí tranquilo hasta que aparezca el cordón umbilical y de esa manera jalan su cordón umbilical y a través de un paño ya van a hacer la rotación y contrarrotación, jalando el brazo bien pegado al cuerpo para evitar ese tipo de compresiones, ¿no? Y después ya, eh, ¿cómo se llama? Sacarle a la criatura con el signo de Morisot, sacarle, ya es otra cosa. Pero esto es importante, doctores, cuando ustedes ven. Entonces, la parálisis del plexo braquial o superior, como sea C5 o C6, es el compromiso o el síndrome de Duchenne, ¿no? Que es el 90% de todas estas lesiones. Y cuando la lesión es un poquito más abajo, C7, C8 y D1, y la lesión cumple cuando ya el compromiso es mayor. Prácticamente tiene todo el brazo hipotónico, ¿no? La criatura, ¿no? Esto ya conversamos una parte sobre los huesos húmeros, perdón, de los huesos largos. Dentro de ellos el más comprometido es el hueso húmero, ¿no? Es dentro de ellos el tercio medio, y más se ve esto cuando no se ha rotado bien la criatura, ¿no? Y rara vez en el fémur, pero también se da, ¿no? La mayoría de estos son de tallo verde, gracias a Dios. El tallo verde, ¿no? Que pasa muchas veces desapercibido y no da ni una sinología y no compromete mucho, ¿no? En lo que puede hacer. De igual manera, las fracturas completas producen una deformación, un cabalgamiento, difícil que se encuentre una capitación porque ustedes es fácil de encontrarlo, es fácil de diagnosticarlo, doctores, ¿no? Que no pase desapercibido eso, ¿ya? Los cefalomatomas, como su nombre mismo dice, los hematomas que pueden ocurrir, que puede ser de tan leve los hematomas que puede ocurrir solamente debajo del cuero cabelludo hasta puede ser una cosa mucho mayor. Las hemorragias traumáticas superiósticas con mayor frecuencia en la región parietal, ¿no? Y de consistencia dura. Este es un duro, le pongo esto porque comparativamente con el otro que es el caput sucedáneo es blando, ¿no? Y lo otro que ustedes van viendo que el hematocrito va disminuyendo, ¿no? Ocurre después de parto y pudieron ser una cosa tan leve hasta una cosa severa esto, ¿no? Y siempre hay que esperar un poco el mecanismo de reabsorción o después de soporte ya con la ayuda del pediatra, ¿no? En esta lámina que ustedes ven en la parte inferior, miren el tremendo hematoma que ha ocurrido, que produce el desplazamiento de la masa cerebral hacia un lado, ¿no? Y ven ustedes la parte de arriba, como la fractura del cráneo que está en la parte medial, ¿no? Este es un compromiso mayor todavía, ¿no? Vean ustedes el tremendo hematoma que ha ocurrido. No es un hematoma que lo lleva a encender el hematocrito de la criatura, ¿no? Se los pongo, pero es un poco duro, impactante, pero tenemos que poner como médico para evitar esto nosotros, ¿no? Las hemorragias nucleares, simplemente por la que está debajo del periósteo y la ponerosis, es un poco más difícil de diagnosticarlo, pero para nuestra suerte no es de gran magnitud, ¿no? Es a nivel de los hipucios, el 90% es producido por parto instrumental. Generalmente estos hematomas que hay es por parto instrumentado, ¿no? Que puede conllevar a una hemorragia tanto intracraneana o fractura del cráneo. Vuelvo a repetir estas famosas force. Hoy en día ya no veo el uso del vacuum, ¿no? Que felizmente, gracias, no está porque es traumático, doctores, ¿no? Jalar, succionar de esa manera es traumático, ¿no? Si de por sí el force es traumático, imagínense ustedes el otro. El capo sucedáneo, este, este, este cuadro lo vemos con bastante frecuencia. Ustedes habrán visto lo que han estado por sala de partos, ustedes habrán visto cómo la cabeza se amolda, ¿no? Al trayecto, a la pelvis, ¿no? Ustedes saben, con esa cabecita un poco elongada, ¿no? Parece que fuera esos faraones que salen así, un poco elongada, porque demoró el expulsivo, ¿no? Simplemente es un edema lo que se presenta ahí, gracias a Dios no es hemorragia, y esto con la diferencia del otro, es que en esto sí les deja una huella. Ustedes deprimen la zona donde hay el capus sucedáneo, ¿no? Entonces ahí dicen, frecuente es el edema mal delimitado, generalmente está en la zona parieto-temporal, de la acumulación de líquido entre el periósteo y el cuero cabelludo, de consistencia blanda y límite preciso, ¿no? Por lo general esto remite solo, ¿no? A veces la mamá un poco que se asusta, pero si es un capus sucedáneo, vean ustedes que sea un capus, no le estoy diciendo que es una hemorragia, que sea un capus sucedáneo, darle la tranquilidad a la mamá, el soporte, que eso disminuye y vuelve a su estado natural en menos de una semana está volviendo a su estado natural. Simplemente es un acúmulo, un pequeño edema,
por la compresión que existe en el canal de parto, ¿no? Como dice, es el amoldamiento del canal de parto, ¿no? Ustedes van a ver, ese fetito, esa cabeza se amoldó a esa, ¿cómo se llama? A esa pelvis. ¿Saben ustedes cómo deprime el operador? Cómo deprime, deja una huella que no es más allá del hueso y que esto solo se va a resolver, ya sin ninguna mucha relevancia, ¿no? Entonces, este compromiso, esto se produce por un compromiso venoso, por una compresión venosa, por la pelvis. Permítame meter por una pelvis ajustada, ya si se vale entender mejor. Entonces, esta cabeza se va moldando para seguir su trayecto, eso, ¿no? Para poder salir, que ocurre eso, ¿no? Tiene que amoldarse esa cabeza, ¿no? La diferencia entre uno y otro, como este es en el inicio, en el caput, es en el parto, y el cefalohematoma se va instalando horas después del parto, ¿no? Es la hemorragia que va a ir gradualmente aumentando poco a poco, ¿no? Con respecto a las suturas, no, si hace uno, no se hace el otro sí se va a realizar. En cuanto a su resolución del mismo, el primero en el caput, en 4 días más o menos, 4 o 5 días se resuelve solo esto, mientras que en el cefalohematoma, dependiendo su magnitud, depende del compromiso, depende de la sinología, si es pequeño, se puede resolver desde 2 semanas hasta 3 meses, dependiendo el tamaño que le estoy manifestando, ¿no? En el capo podemos encontrar, aparte del capo mismo, podemos encontrar equimosis. En el cefalohematoma no encontramos equimosis, doctores, ¿no? Entonces, el compromiso es dentro. El estado general en el primero en el capo es, bueno, un niño nace, mama, lacta normal, no, ni siquiera es un niño llorón. En cambio, en el cefalohematoma, como hay una hemorragia interna, sí hay mucho dolor, no hay compromiso, ¿no? De igual manera, ya la cosa más catastrófica, ya poco más raro, si no decirles así, no son la parálisis diafragmática, los traumatismos medulares, las lesiones intraabdominales. Dentro de esa lesión intraabdominal, como decía, una hemorragia hepática, un compromiso del vaso, compromiso renal, compromiso de la glándula suprarrenal, etcétera, ¿no? Entonces, en conclusión, doctores, quiero que ustedes hayan captado, he tratado un poco de ser explícito con todos los problemas, parte de la vivencia, parte de la experiencia que uno lleva en la espalda, tenemos que volcar a los alumnos, ¿no? Entonces, lo que no debemos de hacer, ¿qué debemos de hacer? Vuelvo a repetir, el trabajo de parto es eutóxico, es funcional y la mujer está preparada genéticamente para un parto normal. Es decir, nosotros solamente un contribuyente y no hacer daño. Quiero darles eso en la cabecita de cada uno de ustedes, pensar que ese producto que se viene es nuestra familia, es de nosotros. Entonces, así como nosotros queremos tener hijos de calidad y que no sea de cantidad. Muy bien, doctores. Muchas gracias y espero que me hayan entendido, o si hay alguna pregunta o de repente algún comentario, ¿no? Con respecto a este tema. A ver, estoy ya no escucharles a algunos de ustedes. Gracias, doctor.